Buenas tardes a todos y a todas. El día de hoy vamos a ver un poco sobre generalidades de Scrum. Cuando les hablo de generalidades de Scrum es que pensemos en principios, procesos y aspectos. Scrum es un marco de trabajo muy robusto y nosotros hemos ido viendo ciertos elementos, ciertos artefactos que se necesitan para poderlo ejecutar. Sin embargo, hay otra teoría que es importante entender para poder ejecutar cada uno de los elementos y temas que hemos visto en las clases anteriores. Para poder empezar con este tema necesitamos tener claro estos elementos que contiene Scrum, que serían los principios, los procesos y los aspectos. Nosotros primeramente vamos a hablar sobre lo que son los principios. Los procesos ya los hemos ejecutado anteriormente, por ejemplo las historias de usuario, el backlog, en fin, todas estas cosas que hemos ido viendo. Y luego vendrían los aspectos de Scrum. Básicamente nosotros tenemos que tener claro que los principios son todo esto que fundamenta Scrum, que como la razón de ser de Scrum. Los principios no son negociables, no los podemos cambiar. Luego tenemos los aspectos, que son 5, que básicamente son los aspectos que deben de tener todos los proyectos desarrollados con Scrum. Y por último tenemos los procesos, que son 19 en total y se distribuyen en distintas etapas. Para el día de hoy vamos a ver lo que son los principios y los aspectos. Bien. Se dice que los principios de Scrum son las pautas básicas para aplicar el framework de Scrum y deben implementarse de forma obligatoria en todos los proyectos de Scrum. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no puedo obviarlos, yo no puedo quitarlos. Si yo tropicalizo Scrum con otra metodología, yo no debo de quitar estos principios. ¿Ok? Vamos a ir viendo los 6 principios de Scrum. El primero sería el control empírico, que sería este que está acá, el control de proceso empírico. Básicamente este control lo que hace es enfatizar la filosofía de Scrum. ¿Okay? Ya en este proceso tenemos muy claro que necesitamos estos principios que vamos a ir viendo más adelante y que el control del proceso empírico es la base. ¿Okay? Básicamente en este proceso del control, en este principio, perdón, del control del proceso empírico, tenemos 3 ideas principales que serían la transparencia, la inspección y la adaptación. ¿A qué me refiero con esto? Cuando yo les hablo de transparencia es que yo no puedo tener temas ocultos, tener requisitos ocultos, tener cualquier cosa oculta dentro del proceso. Cuando hablamos de inspección es que yo debo estar inspeccionando constantemente para asegurar calidad, y adaptación es que los procesos y los proyectos en Scrum son cambiantes y yo me debo adaptar a ellos. Luego tenemos la autoorganización, que es este segundo. Vean que hablamos de que en este principio se enfoca en que los trabajadores deben de entregar valor. Yo no puedo estar trabajando en un proyecto de Scrum y no comprometerme en esa filosofía de la entrega de valor. La entrega de valor de Scrum se da con las entregas por sprint, es decir, que yo le voy dando poco a poco elementos del proyecto a mis clientes, a mis interesados, para que ellos puedan ir avanzando con las cosas. El otro proceso que tenemos acá es la colaboración. Básicamente este proceso se centra en 3 dimensiones básicas, que sería trabajo colaborativo, conocimiento y articulación. ¿Ok? Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Yo debo de tener conocimiento en el tema, y si no lo tengo, pues colaborar con alguien para que me lo dé. ¿A qué me refiero con esto? Si yo no sé programar en alguna tecnología en específico y o tengo una base muy junior, por decirlo así, yo debería de pedirle a
las personas mid o senior que me colaboren en este caso, o bien ellos acercarse a mí y decirme, bueno, mira, necesitas ayuda. A eso me refiero con colaboración. Cuando hablamos sobre articulaciones, que yo llego a articulo, me uno con los demás y logro los proyectos. Y al final, apropiación es que yo debo de apropiarme del proyecto de forma colaborativa. Luego tenemos la priorización basada en valor. Vean, esto está completamente ligado a todo lo que es el Product Backlog. Recordemos que yo voy priorizando el Product Backlog con las tareas que me van a generar más valor. Arriba van a estar las que tienen más valor y abajo las que tienen menos valor. Entonces a eso me refiero con priorización basada en valor. Y luego tenemos los time boxing, que eso lo hemos ido viendo en las semanas anteriores. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, todas las reuniones que hay que estar ejecutando en Scrum, que la reunión de retrospectiva, que el sprint planning, etc. Los time boxing son vitales e importantísimos en Scrum. Y por último tenemos el desarrollo iterativo. Básicamente esto es la gestión de cómo vamos a ir ejecutando los cambios y cómo vamos a ir entregando el valor en los proyectos. Bien, vean que aquí yo menciono lo que les estaba diciendo anteriormente, que sería que los principios de Scrum no están abiertos a la discusión ni pueden modificarse y deben aplicarse tal como se especifica en la documentación del framework. ¿Qué quiere decir esto? Yo no puedo cambiar los principios, como se los dije anteriormente. Los principios son la base, son el corazón de Scrum y yo no puedo modificarlos. Los aspectos y procesos sí puedo modificarlos en función a las necesidades del cliente. Ahora, vamos a ir viendo un poco sobre los aspectos de Scrum. Los aspectos de Scrum deben abordarse y gestionarse durante todo el proyecto de Scrum. ¿Qué quiere decir esto? Que los aspectos son los elementos que tengo que tener primeramente en un proceso de Scrum. Como hablamos anteriormente, yo los podría modificar y cambiar de acuerdo a lo que necesita el proyecto o el cliente. Sin embargo, vamos a irlos viendo los que están principalmente en el proceso de Scrum. Vean que primero la organización, y cuando hablo de organización es que nos vamos a centrar en roles. Ya nosotros hemos visto los roles centrales y vean que hablamos de que son aquellos de que se requieren obligadamente para crear el producto o servicio del proyecto. ¿Ok? Estos son los roles que siempre van a estar en Scrum, siempre. ¿Ok? El primero es el Product Owner, que ya lo hemos visto en clases anteriores. Vean que hablamos de que es la persona responsable de lograr el máximo valor empresarial del proyecto. El Product Owner es el que está hablando con el cliente, es la cara del cliente ante el equipo. Luego tenemos el Scrum Master. Dice que es un facilitador que asegura que el equipo de Scrum cuente con un ambiente propicio para completar el proyecto con éxito. A mí me encanta esta palabra facilitador, porque una persona facilitadora es aquella que facilita o entrega valor y contenido y conocimiento a otras personas. Por eso el Scrum Master lidera completamente el proceso con el equipo y sugiere mejoras. Luego tenemos el equipo. El grupo o equipo de personas responsables de entender los requisitos especificados por el Product Owner y de crear los entregables del proyecto. ¿Ok? El equipo es el que hace el trabajo sucio, como dicen por ahí. Son los encargados de desarrollar absolutamente todo. Luego de esto tenemos los roles no centrales. Estos roles no siempre van a estar presentes en el proceso, pero es importante que los identifiquemos. Vean que no son necesariamente obligatorios para el proceso de Scrum y estos pueden incluir a miembros de los equipos que estén interesados en el proyecto. No tienen ningún rol formal en el equipo de proyecto y pueden interactuar con el equipo, pero pueden no ser responsables del éxito del proyecto. Los roles no centrales deben tenerse en cuenta en cualquier proyecto de Scrum. O sea, yo los puedo tomar en cuenta, sin embargo, si no están, no pasa nada. El primero es el stakeholder. Vean que el stakeholder es un término colectivo que incluye a clientes, usuarios y patrocinadores que con frecuencia interactúan con el equipo principal de Scrum e influyen en el proyecto a lo largo de su desarrollo. ¿Qué quiere decir esto? Que los stakeholders son todos los interesados en el proyecto. Luego tenemos la guía de Scrum, que básicamente son los documentos
que tienen todas las pautas y lineamientos para yo poder desarrollar el proyecto. Vean que hablamos de objetivos, regulaciones gubernamentales, seguridad y otros parámetros claves de la organización. Normalmente este tipo de documentos se basan en toda la teoría de Scrum y muchos son artefactos que se hacen a la medida en toda la que es la planificación de los proyectos. Luego tenemos los vendedores, que son incluyendo a individuos u organizaciones externas que ofrecen productos y servicios que no están dentro de las competencias centrales de la organización del proyecto. ¿Qué quiere decir esto? Un vendedor, por ejemplo, puede ser un tercero. Puede ser, no sé, que yo subcontrate a alguna empresa para que me haga, no sé, la parte de testing, por ejemplo, en un proyecto de desarrollo de software. Ellos caen como vendedores, ¿ok? Aquí tenemos un gráfico de cómo se comporta todo el equipo central de Scrum. Vea que empieza con el cliente o el stakeholder que le proporciona los requerimientos al Product Owner. El Product Owner está acá, en la voz del cliente, y vean que el Product Owner es el que entrega el valor del negocio al cliente mediante los lanzamientos, ¿ok? El Product Owner comunica requerimientos priorizados, elabora el backlog y define los criterios de aceptación. Se lo pasa al Scrum Master. El Scrum Master básicamente es el que ve o vela para que el equipo de Scrum trabaje bien. El Scrum Master no es el que habla con el cliente. Hay gente que confunde esto o trata de tener en una sola persona estos dos roles. Esto es común, sin embargo lo correcto es que haya solo un rol de Scrum Master y solo uno de Product Owner. Luego tenemos el equipo de Scrum, que el equipo de Scrum crea los entregables del proyecto, como yo les hablé, son los que hacen todo el desarrollo y está en constante comunicación y trabajo con el Scrum Master. El equipo entrega al Product Owner y el Product Owner le da el valor al cliente. Vean que aquí tenemos un enlace entre el cliente y el equipo. Esto quiere decir que el stakeholder o el cliente puede perfectamente también comunicarse con el equipo, sin embargo el que entrega el valor es el Product Owner, ¿ok? Luego de esto tenemos la justificación del negocio. En este caso es importante entender que uno no puede empezar un proyecto así porque si yo necesito pues, ver si en efecto el proyecto va a ser rentable, si va a funcionar, y en esta parte es donde yo lo justifico. Esa justificación se hace específicamente en el concepto de entrega impulsada con valor. Anteriormente estuvimos hablando de que en Scrum el valor es importante y que yo entrego valor con cada uno de los sprints. Entonces, una característica clave de cualquier proyecto es la incertidumbre de los resultados. Por eso yo necesito poder justificar muy bien por qué mi proyecto va a funcionar o le va a dar valor a la compañía a la cual vamos a desarrollarle el proyecto, ya sea un cliente que nos contrata o bien nosotros a nivel interno. Luego hablamos de calidad. Vean que en Scrum la calidad se define como la capacidad con la que cuenta el producto o los entregables para cumplir con los criterios de aceptación y alcanzar el valor del negocio que el cliente espera. Es importantísimo entender acá que calidad no es en este caso sinónimo 100% de testing, ¿ok? Hay personas que confunden las pruebas de software con calidad en general y no es eso. Si bien es cierto, las pruebas pueden estar involucradas en procesos de calidad, yo tengo otras variables, como por ejemplo el trato correcto al cliente o la atención al público, que son parte del ofrecimiento de un servicio de calidad, ¿ok? Vean que hablamos de que para garantizar que un proyecto cumpla con los requisitos de calidad, Scrum adopta un enfoque de mejora continua mediante el cual el equipo aprende de sus experiencias y de la participación de los stakeholders. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las reuniones de retrospectiva sirven como inputs para poder manejar mi calidad, ¿ok? Luego tenemos el cambio. Vean que hablamos de que cada proyecto, independientemente del método o framework, o sea, el marco de trabajo que se utilice, está expuesto a cambios. En Scrum los cambios son muy comunes y la gente por eso debe de ser muy resiliente y debe adaptarse al cambio, porque si usted no se adapta a cambios así drásticos o cambios que llegan así de la nada, probablemente puede entorpecer el proceso de Scrum. ¿Ok? Luego tenemos los riesgos, que los riesgos van a estar presentes en cualquier proyecto sin importar el marco de trabajo que usted utilice. Básicamente se define como un evento incierto o serie de eventos que pueden afectar los objetivos de un proyecto.
Los riesgos pueden ser positivos o negativos. Vean que hablamos de que los riesgos que tienen un impacto positivo se les conoce como oportunidades y los riesgos que tienen afectaciones negativas son las amenazas, ¿ok? ¿A qué me refiero con oportunidades? Puede ser que haya un riesgo de incluir, no sé, una persona junior, por ejemplo, a un proyecto. Pero eso más que ser un riesgo negativo puede ser una oportunidad porque esa persona puede aprender y formarse dentro del proyecto en el que está trabajando. ¿Ok? Bien, esta sería la teoría que vamos a ver el día de hoy. En el campus virtual ustedes tienen una asignación de comprobación de la clase en función a lo que les acaba de explicar. Es importante que tengamos claro todos estos temas porque, como les digo, son parte del corazón de lo que es Scrum y de lo que ustedes necesitan tener como base para poder ejecutar todas las tareas que vimos las semanas anteriores.